Eh, Ahora damos la palabra a Carola Musetti, del Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Bueno, muchas gracias por la invitación. A esta altura del día creo que podemos empezar diciendo que el ALPIC no es un acuerdo equilibrado, sobre todo para los países en desarrollo. Las cláusulas que nos beneficiaron, en teoría, son cláusulas programáticas que no tienen ningún nivel de operatividad, mientras que los compromisos que asumimos, todos los países que integramos el ALPIC, o que firmamos el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio, nos obligamos a ciertas modificaciones en nuestras legislaciones que implicaron un gran esfuerzo para los países que no habíamos alcanzado ese grado de desarrollo al momento de esa firma. Como se ha avanzado bastante en algunos conceptos, voy a tratar de no repetir lo que ya se ha dicho. Un tema que me parece importante, que entiendo no lo remarcamos, fue que los regímenes de propiedad intelectual son territoriales. Esto implica que cada país puede hacer de su régimen de propiedad intelectual, dentro de los compromisos que asumió a nivel internacional, su propio sistema. En función de esta posibilidad, nosotros hicimos lo que les comentó Tomás en la mesa 2, que fueron las guías de patentabilidad. Lo que consideramos que es en un todo de acuerdo, y creemos que en las causas que está enfrentando el gobierno nos va a ir muy bien, porque nosotros no discriminamos. Lo que prohíbe el ALPIC es discriminar, no diferenciar. Nosotros entendemos que esas pautas diferenciaron. La patente es un instrumento jurídico y técnico, es un instrumento jurídico que nos asegura un monopolio legal por 20 años que otorga el Estado, pero que conlleva dos elementos que son muy importantes. Uno, que es el conocimiento, y en este sentido nosotros creemos que las patentes en su origen no fueron creadas para dificultar el acceso al conocimiento. El problema es que la rueda se invirtió y ahora la patente es un fin en sí mismo, es decir, ya no vienen a ser un auxilio para aquel que logró un conocimiento, sino vienen a ser un fin. Yo quiero la patente y no interesa demasiado si logré o no una verdadera invención. La Argentina respeta y valora el progreso técnico y científico, pero eso no quiere decir que en todos los casos tenga que reconocer un monopolio. Eso no quiere decir que en todos los casos tengamos que obligar a la sociedad a respetar un monopolio legal por 20 años al titular de una patente, con lo que implica en todas las áreas del conocimiento, pero especialmente en la salud por los problemas de acceso que de eso derivan. Entonces, los sistemas de propiedad intelectual deben aportar al desarrollo de la innovación tecnológica, a la difusión del conocimiento y al desarrollo socioeconómico. Esa es la finalidad. Y esa es la finalidad que la Argentina interpreta que tienen y que el acuerdo de los ALPIC le otorgó. Esto no es un invento, esto está puesto en los objetivos y los principios. Y los objetivos y los principios del acuerdo son un parámetro rector para cómo debemos leer ese acuerdo. Con lo cual me parece que a esta altura de la discusión nadie puede negar que los derechos o el sistema de propiedad intelectual tiende o debe tender a favorecer la invención. Todos estos acuerdos y tratados y algunos compromisos que están puestos ahí creo que fueron suficientemente abordados durante el día, me parece que los podríamos saltear. Sí, una impresión personal que creo que coincide con la primer expositora del día. Cuando yo ingresé a trabajar en el Ministerio de Salud, la única norma existente era el ALPIC y la interpretación que hacía DOJA de Salud Pública. Y creo que hoy estamos en una dimensión aún peor que en ese momento, donde los gobiernos entendimos que teníamos un problema, no hemos logrado una forma estratégica de resolver el conflicto que nos plantea para la salud pública los derechos de propiedad intelectual, pese a los esfuerzos que hemos hecho, como la extensa negociación de la estrategia mundial
sobre propiedad, propiedad intelectual, salud pública y innovación que ha quedado en un selecto estudio del grupo de expertos que ya han comentado antes. Entonces, en el sistema, cualquier razonamiento que nosotros hagamos sobre la propiedad intelectual nos va a enfrentar con estos dos dilemas. La innovación frente a la transferencia de tecnología, es decir, nosotros reconocimos en el acuerdo el derecho de quien innovaba bajo las pautas que el acuerdo establece y la interpretación que cada Estado realiza de esa situación, pero no fuimos operativos en decir cómo esa transferencia de tecnología iba a ser aprendida por los Estados que reconocían ese derecho. Y esa es una dificultad que tuvimos nosotros en la creación de esas normas y una dificultad que conservamos porque no lo hemos podido resolver todavía. Y el otro dilema que tenemos es el reconocimiento que le damos de la propiedad intelectual al titular de la patente frente al dominio público. Siempre que nosotros otorgamos un derecho de propiedad que reconoce un salto, digamos, en la frontera del conocimiento, no debemos dejar de reconocer que a ese lugar se llegó gracias a la existencia de un dominio público. Nadie descubrió algo de la nada. Todos tuvimos una base para llegar a un lugar. Entonces, si nosotros empezamos a permitir que se amplíe la materia de patentamiento de modo tal que cada vez sea más sencillo extraer conocimientos del dominio público, estamos extrayendo a la sociedad los beneficios que ya poseía previo a la concesión del derecho de propiedad. Entonces, como gobierno, como Ministerio de Salud, yo me pregunto qué estamos haciendo cuando estamos dando una patente. ¿Qué es lo que estamos buscando? Porque no hemos logrado que eso se materialice en un beneficio para la sociedad. Tomás lo mostró con algunos números. Es decir, el sistema de patentes o el ALPIC no ha demostrado después de 20 años que ha logrado mayores desarrollos en términos de salud. Entonces, claramente lo que nosotros estamos haciendo es defendiendo la inversión absolutamente respetable de las empresas. Pero los Estados tenemos que tener claro qué es lo que estamos haciendo cuando otorgamos una patente. Frente a esa realidad, nosotros estamos intentando, en la medida que los acuerdos internacionales nos lo permiten y la política nacional en conjunto es compatible, de traer la materia patentable todo aquello que podría estar o podría encontrarse en el dominio público. Esquematizar esta situación no es a propósito que el acceso está puesto desde el lado de abajo, si ustedes ven las flechas, siempre hacer fuerza para abajo es más fácil que hacer fuerza para arriba. Y realmente generar más acceso es más difícil que presionar para subir los estándares de propiedad intelectual. Bueno, esto lo podríamos pasar. Sí me parecería que tenemos que destacar que hay que volver a la secuencia lógica, que la propiedad no es el marco normativo de los derechos de propiedad intelectual, sino las capacidades que ese marco viene a apoyar. Y si nosotros analizamos la situación actual frente a la existencia de varios acuerdos, en el caso individual de la Argentina, nosotros estamos en un proceso de negociación iniciado hace varios años con la Unión Europea y en otro proceso de negociación también con la Unión Europea de un tratado de libre comercio como integrantes del Mercosur. Nosotros, desde el punto de vista de la gente que trabaja en salud, visualizamos este problema. No es que no lo vimos, no lo reconocemos, no lo podemos formular. Lo formulamos, hay resoluciones que así lo imponen, sin embargo, y esto puede ser porque la Organización Mundial de la Salud no es, sus resoluciones no tienen efectos obligatorios respecto de los miembros. Esas dos resoluciones son previas a muchísimos tratados de libre comercio vigentes en la actualidad. En definitiva, cuando nosotros negociamos un tratado de libre comercio, ¿qué estamos negociando o quiénes son las partes? Son dos estados o un estado y una región. Nosotros tenemos en este momento esos dos procesos abiertos.
donde se negocian temas de comercio, bienes. Pero dado que los derechos de propiedad intelectual están asumidos como bienes, los derechos de propiedad intelectual también se negocian. En este sentido, tenemos que ver que cuando uno decide sentarse a un proceso de negociación de un tratado de libre comercio, francamente no es Salud el sector consultado. Nosotros formamos parte de la mesa, gracias a Dios, y esto es una visión positiva de los últimos tratados de libre comercio que se han firmado. En general hay una consulta al sector salud, pero en general el acuerdo no se define por las pretensiones o por las posturas que puede tener el sector salud en la mesa de negociación. Asimismo, en la mesa de negociación que participa el sector salud desde el punto de vista de la propiedad intelectual y básicamente respecto de la patente de producto y de procedimiento en el área farmacéutica, encontramos algunas dificultades respecto de la negociación en su conjunto. Es decir, nosotros no somos demandantes en los temas de propiedad intelectual. Y esa posición necesariamente nos pone a la defensiva. Es decir, nosotros nos sentamos a la mesa de negociación sin ninguna pretensión, o por lo menos eso fue lo que hicimos en un principio, y con muchas demandas, con lo cual el proceso de negociación es desequilibrado desde el momento cero para la mesa de propiedad intelectual. Es decir, el Mercosur o Argentina, cuando negocia individualmente, no tiene grandes demandas frente a la Unión Europea en temas de propiedad intelectual. Pero la Unión Europea tiene grandes demandas en temas de propiedad intelectual, tanto para el Mercosur como para la República Argentina. Entonces, en pos de lograr un posicionamiento que no sea la defensiva, porque la defensiva implica que si me pedís 100 y aunque sea 5, te voy a tener que dar, porque me senté a negociar. Y el sentarse a negociar, cualquiera sabe que es dar y recibir. Entonces nosotros empezamos a intentar lograr, encontrar dónde nosotros podíamos recibir. Y así intentamos focalizar algunos puntos. Esto lo voy a pasar porque un poquito lo dieron y además, si no, me voy a exceder en el tiempo. Básicamente, los tratados de libre comercio, por lo menos de los textos que yo conocí, buscan una ampliación del ámbito de la cobertura de los derechos de propiedad intelectual a través de conceder exclusividad en los datos de prueba. Nosotros los damos solamente en los términos estrictos del 39.3 de la TIC, que es contra usos y competencia desleal, nuevos usos, expansión de la definición de patentabilidad, ampliación de los plazos de protección a través de la compensación por demoras. Todos me parece que conocemos, al menos en términos generales, cada uno de estos institutos. Se exige la suscripción de determinados tratados. Generalmente esos tratados pertenecen a la OMPI, por lo menos en las demandas que hemos tenido nosotros. Se busca una restricción del empleo que pueden hacer los gobiernos del uso de sus flexibilidades, principalmente de las licencias, obligaciones o de las importaciones paralelas. Ha habido algunos casos también que limitan la denominación común internacional en la utilización de la prescripción. Y tenemos una debilidad adicional como UNASUR, que es que varios integrantes de los países miembros de UNASUR han firmado ya tratados de libre comercio, con lo cual nos posiciona frente a la construcción de algún instrumento común en unos escalones diversos de qué queremos aceptar y de qué podemos negociar. Bueno, las consecuencias de la firma de un tratado de libre comercio me parece que todos las tenemos bastante aceptadas, o podemos tener alguna diversidad de impresión o de impacto, pero en general sabemos que no son positivas para el área farmacéutica o para el área salud en la mayoría de los países. Y lo que sí me parece importante destacar es que erosionan lo que ha sido el crecimiento del conocimiento general. Si nosotros tuviéramos que dar dos elementos básicos a través de los cuales
se ha logrado el desarrollo tecnológico es a través de la experimentación libre, es decir, uno toma la divulgación del conocimiento que implica haber concedido una patente, toma la memoria y de ello puede experimentar, y la ingeniería inversa. Si bien la ADPIC no aborda temas relacionados con la ingeniería inversa, que es, por ejemplo, acá tengo sentado a un representante de la industria nacional, que es como la Argentina ha logrado tener una importante industria nacional en momentos donde la ley de patentes solamente concedía patente de procedimiento y no de producto. Entonces, a través de ingeniería inversa, nosotros hicimos un importante desarrollo de industria privada doméstica, es decir, de industria privada de capitales argentinos. Hay otra gran preocupación, por lo menos en Argentina, que creo que se replica en la mayoría de los países, que es una cierta o creciente existencia de fallos jurisprudenciales no muy de acuerdo con lo que uno desearía que fuera el respeto del derecho de la salud, y a eso podemos sumarle algunos elementos o lo que comúnmente se denomina minar de patentes, algunos campos o algunas áreas, lo que implica la subutilización del sistema mismo. Bueno, esto era un modelo que nosotros usamos cuando se reabrió la negociación con la Unión Europea. Argentina hizo una simulación, no importa porque no hemos llegado todavía a consensuar un texto, y los escenarios base de los que partía ese estudio también eran discutibles, pero sí es importante por ahí destacar que en cualquiera de los escenarios que nosotros planteábamos, en ese estudio se planteaba el impacto a través de un escenario base definido, que era bastante incierto, de que podían tener la protección de los datos de prueba en exclusividad o el alargamiento por detardo tanto en el registro como en la autorización de comercialización. Y francamente el impacto tanto económico como de acceso en materia de salud era muy importante. Claramente, si nosotros firmamos algún tratado de esta naturaleza, va a haber exclusión de la competencia en el mercado. Esto es lógico. Si uno otorga un monopolio, le exige a los demás, por el ius prohibendi que tiene el concedido la misma patente, que no pueden hacer uso de ese artículo, ¿no? Con lo cual está claro que la competencia disminuye. Claramente que si uno tiene o puede tener una renta monopólica, la va a explotar, con lo cual los precios aumentan. Eso conlleva que el acceso a medicamentos disminuya. Consecuencia, los estados que pretendemos hacer algún factor o algún programa de impacto social, vemos aumentado nuestro gasto en salud o nuestro gasto en medicamentos o en la compra de medicamentos, y graves problemas a la industria nacional en los casos de los países de la región que tenemos industria local. Para concluir, frente a la posible negociación de un tratado de libre comercio, me parecería que nosotros deberíamos utilizar los espacios regionales como escudo defensivo. Nosotros, tanto en Mercosur como en UNASUR, tenemos objetivos muy similares. Muy difícil no poder lograr algún acuerdo de cierta importancia o de cierta envergadura que nos permita oponerlo cuando, por ejemplo, en un proceso individual la Argentina se enfrenta con la Unión Europea. No es lo mismo para la Argentina decir tengo un protocolo internalizado de propiedad intelectual firmado con el Mercosur, que es norma, que yo debería poder modificar para darles a ustedes una concesión de algún derecho de los que denominamos ADPIC Plus, que estar solo con nuestra legislación, y la única exigencia o la única imposibilidad es desde el Poder Ejecutivo hacia el Congreso. Volver un poco al origen, volver un poco a la ADPIC y exigir
que los estados demuestren cómo ellos cumplieron con el artículo 66, que los obligaba, esto nosotros lo hicimos en 2 temas, sin darles mayores detalles, nosotros pedimos en el Tratado de Libre Comercio que se nos demostrara o que se nos explicaran las prácticas de defensa de la competencia y los abusos del derecho, porque el derecho puede ser un derecho de propiedad, pero no es irrestricto, todos los derechos están sometidos a un uso correcto y el abuso del derecho de propiedad intelectual también existe. Y le pedimos a la Unión Europea que nos diera algunos ejemplos. También le pedimos que nos demuestre cuáles eran los incentivos que ellos, de acuerdo al artículo 66, los países firmantes de la ALPIC tenían la obligación de otorgar incentivos para propiciar y fomentar la transferencia de tecnología a los países menos adelantados con el fin de que estos pudieran establecer una base tecnológica sólida y viable. Si bien no tenemos estudios que demuestren cómo los sistemas de tecnología de los países en desarrollo o menos adelantados no se han visto favorecidos con este sistema, tampoco tenemos y no hemos logrado ninguna respuesta de las medidas que se han adoptado al respecto. Exigir el análisis de evidencias de otros tratados de libre comercio, es decir, nosotros podríamos, cualquiera de nosotros que negocie un tratado de libre comercio podría pedir a cualquiera de sus socios algún análisis de impacto respecto de algún ejemplo, de alguna cláusula ya firmada, con cierto tiempo para poder evaluarlo, y en ese sentido me parece que va a ser de mucha utilidad aquellos países de la región que ya han firmado tratados de libre comercio que sean colaborativos con aquellos que aún no lo hemos hecho y que seguramente en algún momento nos veremos un poco más obligados que ahora a hacerlo, a prestarnos su experiencia y poder lograr nosotros algunas normas más adecuadas para nuestros intereses. Gracias.